Interior del cuello, delante del cartílago cricoide. Cualquiera de nosotros, practicando obviamente, puede palpar su glándula tiroides. Pasan saliva y pueden palpar. Está formada por los lóbulos. Gracias. ¿Es delegado? Sí. Ya, recién lo conozco. Como delegado. Está formada por los lóbulos, situados a ambos lados de la parte superior de la tráquea, y está unido por un hilo. La glándula tiroides puede ubicarse en cualquier lugar del trayecto del conducto tirogloso, y su localización normal, habitual, es, como les acabo de mencionar, por delante del cartílago cricoide. Si esto no ocurriese, corremos el riesgo de que el paciente presente hipotiroidismo. Puede ser o puede estar a nivel lingual, sublingual, prefaringio, incluso a nivel subesternal. Tuve la oportunidad hace muchísimos años en el Hospital del Niño de ver una tiroides lingual. Y era un niño hipotiroideo. Normalmente su tamaño es discretamente mayor en las mujeres. Tiene un crecimiento transitorio durante la pubertad, se llama bocio puberal, es frecuente. Ustedes examinan a un adolescente y pueden encontrarle bocio, embarazo y lactancia, pero este crecimiento es transitorio. Pesa al nacer 1 a 3 gramos y luego puede alcanzar hasta 20 gramos en la edad adulta. La vascularidad está dada por la carótida externa y por la arteria subclavia, ingresando la arteria tiroidea superior, que proviene de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que proviene de la arteria subclavia. El flujo sanguíneo es el doble, fíjense ustedes, el doble del flujo sanguíneo renal. O sea, la glándula tiroides es muy vascularizada. Por eso, cualquier crecimiento de la glándula tiroides, que se llama bocio, en esos bocios gigantes que se pueden encontrar en el hipertiroidismo Gray Baselow, nosotros colocamos la manito y vamos a sentir un trill, un frémito, como una turbulencia. Eso se llama, y está escrito, frémito, es táctil. Y si nos colocamos un estetoscopio y auscultamos, podemos escuchar un soplo sistólico. Eso es debido a la gran cantidad de sangre que circula por la glándula tiroides. Con relación a su origen, lo que quiero que recuerden es que tiene un origen endodérmico y migra caudalmente siguiendo el trayecto del conducto tirogloso. Por eso es que las localizaciones de la glándula tiroides pueden ser aberrantes a nivel de cualquier punto del conducto tirogloso. Alcanza su localización definitiva cuando el tirogloso se fractura por delante del cartílago cricoides alrededor del día 40-50 de la gestación. Con relación al desarrollo histológico, pasa por 3 estadios. El precoloidal, de las 5,5 a la 10ª semana, el coloidal inicial, que es muy corto, se habrán dado cuenta, 1 semana y media prácticamente, y el crecimiento folicular, que es el más importante, porque el folículo tiroideo, las células cuboidales, como les voy a mostrar ahora, allí se van a producir las hormonas tiroideas, y esto aparece desde la semana 11,5. La tiroides del feto recién comanda la producción de sus propias hormonas tiroideas a partir de la semana 20 a 24. En otras palabras, entre el 5 y 6 mes de embarazo, recién el feto va a poder producir sus propias hormonas tiroideas. Antes depende exclusivamente de los niveles de hormonas tiroideas de la madre. Y si esa madre no la chequeamos antes de salir embarazada y durante su embarazo, podemos tener una madre hipotiroidea y por ende tener un recién nacido cretino, que es el hipotiroidismo congénito. Histología. Esta parte es bien sencilla. Ustedes son tan inteligentes, no me voy a explayar mucho acá. La glándula tiroides está formada por folículos. Esto está con audio, ya le he puesto un puntero. Por eso es que ven que está ahí, que circula y circula solo. Yo no estoy haciendo nada. Esto está para los que quieran escucharlo con audio. Entonces, la glándula tiroides está formada por estos folículos. Estos folículos
tienen la forma casi redondeada, están formadas por tirocitos o células foliculares que tienen su núcleo. Entonces, este grupo de tirocitos va a formar el folículo tiroideo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folículos que ven acá. 5 completos y 2 el boro. Dentro del folículo, observen por favor, tenemos una sustancia amarilla llamada coloide. El coloide sirve de almacén de la tiroglobulina, que es la glicoproteína que va a almacenar a las hormonas tiroideas. Cuando yo hablo de hormonas tiroideas, ojo, solamente me estoy refiriendo a T3 y T4. La glándula tiroides produce el 90% de T4 y solo el 10% de T3. Periféricamente la T4 se va a convertir a T3, que es la que produce todos los síntomas de taquicardia, calor, etc. Entonces, repito, cuando yo hable de hormonas tiroideas y les expliqué que era la única excepción, las hormonas tiroideas, que siendo no esteroideas se comportan como esteroideas, ¿recuerdan ustedes la primera clase? No quiero que se me confundan porque la TRH o TRF y la TSH se comportan como no esteroideas. Las hormonas tiroideas son solo la T3 y la T4. Entonces, aquí tenemos, repitiendo, los folículos tiroideos, hemos contado 7, las células foliculares con su núcleo, también llamadas tirocitos. Vamos a aprovechar esta imagen para hacerlo mucho más fácil. Entre cada folículo tiroideo observamos estas células, que son las células parafoliculares, o sea, al costado del folículo, por eso se llaman parafoliculares. Estas células parafoliculares producen, aquí está, color rosado, estas células parafoliculares producen, ¿qué producen? La calcitonina, que es una hormona hipocalcemiante. Excelente, chicos. Es la única hormona hipocalcemiante. ¿Y cuáles son las dos hipercalcemiantes? La paratormona y la vitamina D. Muy bien. Entonces, si gustan, lo podemos estudiar aquí o lo podemos estudiar aquí. Este folículo lo vamos a extrapolar acá. O si ya se acostumbraron a esta imagen, se los explico acá, me da igual. La cosa es que el tirocito o célula folicular tiene 4 caras. La cara basal, que es esta, la lisa, la que está en contacto con los capilares, y la cara apical, basal y apical. La apical, acá no se nota, pero aquí sí, tiene unas vellosidades, ¿observan? Y las caras laterales están unidas por desmosomas. Repito, esta cara es la cara basal o externa, apical o interna con sus vellosidades, y las caras laterales que están unidas por los desmosomas. La unión de estas células foliculares o tirocitos van a formar el folículo tiroideo, que en el centro tiene un líquido amarillo que se llama coloide y que almacena a la tiroglobulina, que es la glicoproteína que va a almacenar a las hormonas tiroideas. La función tiroidea, ustedes se lo saben de memoria porque les puse como ejemplo en la primera clase. Tiene una regulación por mecanismos extrínsecos dados fundamentalmente por la TSH y mecanismos intrínsecos, porque la tiroides tiene receptores para las propias hormonas tiroideas. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué tipo de comunicación o qué tipo de receptores tiene? ¿Cómo se llama esa comunicación? Cuando los receptores están en la misma célula que la produce. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a impedir que ingrese más yodo dentro de la glándula tiroides y se formen más hormonas tiroides. No moriríamos con calor, con taquicardia, con diarrea. La TSH, que es producida en la adenohipófisis por las células tireotropas, está formada por 2 cadenas. La beta es la que se une al receptor, la alfa no tiene actividad biológica, pero se requiere de la presencia de las dos para que se pueda dar esta actividad biológica.
La TSH estimula la síntesis de las hormonas tiroideas al incrementar la captación de yodo en forma de yoduro y al incrementar la síntesis de tiroglobulina. Ello se produce por interacción entre la TSH y su receptor que se encuentra en la membrana de la célula. Y aquí están los segundos mensajeros que yo les dije que nomás quería que se aprendan 4. A ver, ¿quién se los aprendió? AMP cíclico, diacilglicerol. ¿Qué más? ¿Ya? Inositol trifosfato y el otro, el calcio iónico. Muy bien. Me basta con esos 4 porque soy lo único que les voy a tomar también, porque memorizarse más no tiene razón de ser. La regulación de la TSH en la hipófisis se realiza por un mecanismo de feedback. Recuerden que lo que les expliqué, feedback positivo, feedback negativo. Si mis hormonas tiroideas están bajas, va a haber un feedback positivo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Y viceversa. Si esto va a estar incrementado, va a haber un feedback negativo, hasta larga, hasta corta, cuando es entre hipotálamo e hipófisis. Esto es simplemente para recordarles la TRH que actúa sobre los receptores que se encuentran en la hipófisis que van a producir TSH, y esta TSH tiene receptores en la glándula tiroides para producir T3 y T4. Ya les dije, 90% T4 y solo 10% de T3. 5' desyodinasa de T4 va a convertir la T4 a T3. Esto es simplemente para mencionarles que, de acuerdo a la cantidad de hormonas tiroideas circulantes, se van a regular los receptores de la TRH en el hipotálamo. Si yo tengo en el hipertiroidismo grandes cantidades de hormonas tiroideas, ¿cómo va a ser arriba? ¿Va a haber más o menos receptores? ¿Cómo va a ser, chicos? ¿Cómo va a ser? Disminuye, muy bien. Por eso en el hipertiroidismo vamos a tener T3 y T4 elevado y TSH suprimido. Y en el hipotiroidismo es al revés. Como tengo poca T3 y T4 circulante, por feedback positivo van a haber más receptores para TRH. Existen otros mecanismos reguladores extrínsecos que pueden influir también en la producción de TSH y de TRH. Por ejemplo, la norepinefrina, la dopamina, la somatostatina, pero su importancia es menor. Lo más importante es que están regulados por las propias hormonas tiroideas T3 y T4. Si yo les preguntase, ¿cuál de las dos es más importante, la T3 o T4 como señal para el feedback? Pues la T4. Porque podemos tener T3 normal, recuerden que la T4 es la que se va a convertir a T3. Podemos tener T3 normal, pero la que manda es la T4. Mayores o menores cantidades de T4 son la señal más importante sobre la hipófisis y el hipotálamo para que estos produzcan TRH y o TSH. Hablemos ahora de la autorregulación tiroidea. Yo les mencioné que la glándula tiroides tiene receptores no solamente para TSH, tiene receptores para sus propias hormonas, para T3 y T4. Y esto es importante porque cuando un paciente, sobre todo los ancianos, llegan con taquicardia a la emergencia, llegan fibrilando, pobrecillos, se les inyecta amiodarona y luego son dados de alta con la amiodarona por vía oral. Y la amiodarona es rica en yodo. También muchos pacientes se someten a procedimientos donde van a utilizar sustancias de contraste que son ricas en yodo. Por lo tanto, el organismo es sabio y por estos receptores que se encuentran en la glándula tiroides, así exista la presencia de TSH, porque la TSH es la que favorece la absorción del yodo. La glándula tiroides se cierra ante la presencia de yodo en forma de yoduro en exceso, ya sea por medicamentos amiodarona o ya sea por sustancias de contraste. De esa manera se protege y evita pues que el ser humano tenga una tormenta tiroidea, porque el exceso de yodo va a hacer que uno produzca más hormonas tiroideas y uno puede morir por taquicardia.
Este fenómeno se llama el efecto de Wolff-Chaikoff, donde la glándula tiroides evita el ingreso de más yodo. ¿Cuáles son los dos sustratos para formar hormonas tiroideas? Son la tirosina, que es un aminoácido no esencial, y el yodo en forma de yoduro. Con relación al yodo, hay zonas en el mundo yodo deficientes. Sin ir muy lejos, la Sierra del Perú, que hace unos 20-25 años el doctor Fretel fue a la sierra e inyectó a muchas personas el yodo en forma de aceite. Es decir, el aceite servía como vehículo para que durase en el cuerpo 5 a 7 años. Pero hay zonas como en África, en Tanzania, en la China, donde no hay yodo. Su tierra es muy pobre en yodo y en selenio, que es otro mineral muy importante. Entonces, las criaturas y los adultos tienen bocio endémico por deficiencia de yodo. Los animales comen las plantas que han sido sembradas en esas tierras sin yodo. Por lo tanto, la cantidad de agua, la cantidad de tierra que contenga yodo va a ser importante para que el ser humano tenga una buena cantidad de yodo en su organismo. Repito, en zonas yodo deficientes vamos a tener individuos que van a predisponerse a la aparición de bocio por la deficiencia de yodo. ¿Y cómo podemos medir el yodo? El yodo lo podemos medir en la orina de 24 horas. Se llama yoduria. Es una forma muy fidedigna de medir la cantidad de yodo que tiene una persona en su organismo. En los adultos, el promedio de yodo, como mínimo, la ingesta mínima de yodo, es de 150 microgramos por día. Y eso se puede alcanzar consumiendo 4 gramos de sal al día, esta sal yodada que tenemos en la casa. En Lima se realizó un estudio y en promedio consumimos 9 gramos, más del doble, de sal al día. Por eso hay tanto hipertenso en Perú. ¿Cuáles son las etapas de la síntesis de las hormonas tiroideas? Esto es sencillísimo. Ustedes saben que durante años dije, algún día si me toca enseñar esto, eso fue hace como 9 años. Yo voy a hacerlo lo más simplificado, hacer una cosa que lo puedan entender. Y para yo transmitir una enseñanza o un conocimiento, primero lo tengo que entender yo, lo tengo que digerir yo, y recién lo puedo transmitir. Entonces, lo resumí en estas 6 etapas. Primero es la captación. El yodo se capta en forma de yoduro. Luego viene la síntesis de la tiroglobulina, que es sintetizada específicamente por el tirocito. ¿Cuál es el sinónimo de tirocito? Célula folicular. El problema va a ser que yo voy a tener que dar más maletines si no tengo. No se resientan al que no le toque, ¿ya? Porque yo sé que ustedes son muy inteligentes y se transformen rápido. Bien, entonces, a ver chicos, si la tiroglobulina es producida específicamente por el tirocito o célula folicular, ¿qué sucede en una persona con cáncer de tiroides? Y le sacan totalmente la tiroides, se llama tiroidectomía total. Yo le voy a hacer seguimiento con tiroglobulina. ¿Y cómo debo encontrar esa tiroglobulina? Ausente, no debe haber, cero, o incluso en laboratorios donde ponen unos reactivos que hasta le ponen un límite, pero definitivamente si no hay tiroides tiene que estar en cero. Pero ¿qué sucede si me sale la tiroglobulina como si yo tuviese tiroides? Significa que el cáncer ha reaparecido y yo tengo que someter a ese paciente a yodo radiactivo, a grandes dosis. Entonces puede ser 100 milicuries o 150 milicuries. ¿Qué les quiero decir con esto? Y yo cada vez que avance en las clases que les dé, siempre les voy a mencionar cosas de la vida real para que puedan aplicar la fisiología, lo que les estoy enseñando a la vida real porque ustedes van a ser médicos. Entonces, si la tiroglobulina solamente la produce el tirocito o célula folicular, y yo he sacado totalmente a la glándula tiroides, la tiroglobulina es la hormona de seguimiento que se le pedirá al paciente por lo menos 2 veces al año para ver si el cáncer no se ha reactivado. Este es en el caso de los cánceres más comunes de la tiroides, papilar, folicular, pero si es un cáncer medular, no voy a pedir tiroglobulina. ¿Qué voy a pedir? La calcitonina. Ok, la tercera etapa
es la oxidación del yodo y la yodación de la tiroglobulina más el acoplamiento. ¿Por qué los puse acá? ¿Por qué los puse? Porque suceden simultáneamente. Una vez que el yodo se oxida, inmediatamente es introducido a la tiroglobulina. Y cuando el yodo cuando se oxida el yodo, chicos, y pasa a formar parte de la tiroglobulina, se llama la organificación del yodo. Y luego sucede el acoplamiento. El acoplamiento es cuando el yodo se va a unir, oxidado ya, a unos restos de tirosilo. Ahora les voy a hablar del MIT y el DIT. Luego viene el almacenamiento de la tiroglobulina en el coloide, pero se almacena ya yodada. Cuando el yodo se oxida y se une a la tiroglobulina, a los restos tirosilo para formar el MIT y el DIT, se almacena en el coloide. La tiroglobulina vieja se va a colocar en el centro del coloide y la tiroglobulina nueva, recientemente yodada, se va a colocar en el borde, pegadito a las vellosidades. ¿De qué capa? Apical. ¿Que tiene qué cosa, qué característica? Muy bien, chicos. Ustedes son súper... Yo me siento feliz, porque siento que al menos no he perdido mi tiempo con mis madrugadas. Las vellosidades. Entonces, lo más reciente, ustedes lo van a encontrar en la periferia. Y luego, en la quinta etapa, tenemos la proteólisis y liberación de las hormonas tiroideas de la tiroglobulina. Recordemos que la tiroglobulina es un almacén. Dentro de la tiroglobulina están la T3 y la T4, 90% de T4. Hay más que 4 en esta tiroglobulina. Entonces, no sale alegremente la T3 y la T4. Tiene que romperse la tiroglobulina, va a haber una proteólisis. Primero hay unos pseudópodos que engloban a la tiroglobulina, que está pegada hacia las vellosidades, y luego va a haber una proteólisis, una lisis de la tiroglobulina. Y es vertida a la sangre T3, T4, algo de MIT y DIT, y algo de yodo, que fue el sustrato, y algo de tiroglobulina también pasa a la sangre. Y finalmente va a ocurrir la deshalogenación del MIT y el DIT. ¿Qué significa? La separación, para tener tirosina libre para el nuevo ingreso de yodo y se puedan formar más hormonas tiroideas. Esto que les he explicado, chicos, ustedes lo pueden leer. De cada diapositiva que yo les voy a pasar, les voy a mencionar lo que considero más importante y lo que se me podría ocurrir para evaluarlos en el examen que ustedes van a dar. Muy bien. Esta primera etapa que ya les expliqué, que la captación del yodo se hace en forma de yoduro. El tirocito concentra yoduro en la membrana basal, es decir, lo transporta de la membrana basal, la que está pegada a los capilares, hacia la membrana apical donde están las vellosidades. Este es un tipo de comunicación en contra de la gradiente eléctrica. Y en primer lugar va a concentrar el yoduro a través de un cotransportador llamado NIS, que está localizado justamente en la membrana basal del tirocito. En segundo lugar, se va a producir el flujo del yoduro desde el citoplasma, esto es al revés, chicos, desde el citoplasma del tirocito a su membrana apical, la cual atraviesa mediante canales de yoduro, como Pedro en su casa. En cambio aquí necesitó irse contra la corriente para poder ingresar el yoduro. Este transporte tiene todas las características de ser un transporte activo y depende de la presencia de ATP y es regulada por la TSH. La tiroglobulina, como ya les mencioné, se sintetiza exclusivamente en la célula folicular o tirocito. Es una glicoproteína, sus principales funciones son sintetizar hormonas tiroideas y acumular yodo mediante derivados yodados de tirosina.
Cuando yo hablo de derivados yodados, que cuando uno lo lee dice ¿qué es eso? Los derivados yodados de tirosina vienen a ser la unión de los dos sustratos. Yo les dije que para formar hormonas tiroideas necesitamos tirosina, que es un aminoácido no esencial, y necesitamos yodo en forma de yoduro. Entonces, si nosotros encontramos esta unión, y ahora les voy a mencionar qué sucede cuando se unen dos MIT y luego el MIT con el DIC, o dos MIT, perdón, y un MIT con el DIC, de hecho que tenemos la presencia ahí de yodo en forma de yoduro y de tirosina. Dependiendo de cómo se unen estos derivados yodados, vamos a formar T3 o vamos a formar T4. Aquí está también lo que ya les mencioné: oxidación del yodo, yodación de la tiroglobulina y acoplamiento. Como todo se produce casi en tándem, forma la tercera etapa. El yodo transportado desde la membrana basal a la apical, donde justamente se dirige la tiroglobulina, por eso casi ocurre todo simultáneamente, es rápidamente oxidada. O sea, el yodo es oxidado e incorporado a la tiroglobulina. Este proceso de oxidación del yodo y su incorporación a la tiroglobulina se llama organificación del yodo y se produce en presencia de la enzima más importante de la biosíntesis tiroidea, la TPO, la tiroperoxidasa. Esta TPO hace posible oxidar el yodo para incorporarlo a los grupos tirosilo que se encuentran en la tiroglobulina. La TPO precisa para este proceso de oxidación y de incorporación a la tiroglobulina de peróxido de hidrógeno. Este es un sistema transmembrana que se localiza en la membrana apical y es dependiente de la pH. Este sistema, como les mencioné, se regula por la TSH. Cuando ocurre la yodación de la tiroglobulina, en esta etapa se produce en primer lugar la yodación de los restos tirosilos, unidos por enlaces peptídicos al resto de la molécula de tiroglobulina. Se incorpora el yodo en posición orto, como pueden ver acá, orto, meta, para, me imagino que les han enseñado en el primer año, y se forma la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Se llaman residuos, son residuos. Pero ¿qué sucede cuando se unen estos residuos? Dos residuos DIC forman la hormona T4. Repito, dos residuos DIC forman la hormona T4. Aquí está. La T4, o también llamada tiroxina, con X, tiroxina, la T4 tiroxina. Y un residuo DIC y otro MIT forman la T3 o triyodotironina. Por eso cuando ustedes dosan en la sangre de un paciente hipohipertiroideo, se piden T4 y T3. ¿Y qué significa acoplamiento? Que también es catalizada por la TPO. Cuando yo digo TPO es la tiroperoxidasa, y que también requiere presencia de peróxido de hidrógeno. La eficacia del acoplamiento depende de la concentración inicial de yoduro. El acoplamiento viene a ser, repito, el acoplamiento viene a ser la formación de la T3 o la formación de la T4. Es decir, cuando se unen dos residuos DIC, va a formar la T4 y DIC y MIT la T3. Este acoplamiento, para que esto sea exitoso, va a depender de la concentración inicial de yoduro. La tiroglobulina yodada se almacena, como les mencioné, la vieja en el centro del lumen, en el centro del folículo, y
la más reciente, la más joven, en la zona próxima a la membrana apical. La tiroglobulina yodada se considera una prohormona porque en ella se encuentran la T3, la T4, el yodo, además MIT y BIT. Como les mencioné también, la T3 y T4 no pueden pasar de frente al torrente sanguíneo. Debe ser la tiroglobulina, que sirve de almacén, hidrolizada, destruida por enzimas proteolíticas, para que recién pueda la tiroglobulina liberar el contenido de estas hormonas tiroideas. La TSH estimula la aparición de unos pseudópodos en la membrana apical, por eso tiene esos pseudópodos, englobando por endocitosis pequeñas porciones del coloide del lúmeno folicular en forma de gotas, que contienen tiroglobulina recién yodada, es decir, la que está en la periferia, entrando de esta manera en el citoplasma, rodeadas por una membrana derivada de la membrana apical y migrando hacia la célula basal. En esta parte se encuentran con lisosomas que contienen fermentos proteolíticos y terminan por destruir o lisar a la tiroglobulina y por ende se pueden liberar no solo T3 y T4, sino además MIT, DIT, algo de yodo, e incluso pasa al torrente sanguíneo, como les mencioné, algo de la propia tiroglobulina. Antes de pasar definitivamente a la sangre, parte de la T4, que es el 90%, se convierte en un 10% en T3 por acción de la citoprima de iodinasa 2 de la glándula tiroides. Este proceso es controlado por la TSH. ¿Cuáles son las acciones de las hormonas tiroideas? Lo más importante de las hormonas tiroideas, como ustedes ya saben, ¿cuándo el feto puede producir sus propias hormonas tiroideas? ¿Entre qué semana y qué semana? Entre la 20 y 24. Antes depende exclusivamente de la madre. Entonces, las hormonas tiroideas son importantes para una serie de procesos. A nivel del cerebro, desarrollo y maduración de tu cerebro. Por eso el niño hipotiroideo o cretino nace ya con cierta desventaja. Y si no se le da rápidamente la levotiroxina, que es la T4, que se vende como Eutirox o T4 vago en el Perú, este bebé o este niño va a crecer como idiota o cretino. Tuve la oportunidad de conocer a un cretino de 8 años que lo trajeron de la sierra en el hospital del niño. De verdad que fue algo muy triste ver a esa criatura. Interviene también en la secreción de hormona de crecimiento, por eso los niños hipotiroideos no crecen. A nivel del hueso, igualmente tiene que ver con el crecimiento. A nivel del hígado, en la producción de glucosa.